Muy buenos días. Les voy a presentar el tema de estructura atómica que hace parte del curso de materiales metálicos y de ciencia de materiales de los programas de ingeniería mecánica e ingeniería industrial de la Universidad Francisco de Paula Santander. Recordar que en la clase anterior decíamos que íbamos a hablar de la estructura de los materiales y esa estructura de los materiales la íbamos a hablar desde 4 niveles. Primero, a nivel atómico, entonces lo que sería la estructura atómica, que sería más o menos como ver los materiales a 10 a la menos 10 metros. ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Qué átomos componen el material? ¿Cómo es cada uno de esos átomos? ¿Cómo se distribuyen principalmente los electrones? ¿Dónde están? ¿Cómo giran alrededor del núcleo? Lo que se conoce como configuración electrónica. Vamos a ver cómo se unen los átomos entre sí, un átomo con otro. Y pues con eso definiremos lo que es la estructura atómica y miraremos cómo se relacionan con ciertas propiedades. Posteriormente vamos a ver la estructura a nivel cristalino, que ya no es a nivel de un átomo, sino de un grupo de átomos, cómo se distribuyen los átomos dentro del material, si lo hacen en forma ordenada o en forma desordenada. Y pues también otra vez miraremos cómo se relaciona con las propiedades. Posteriormente miraremos a nivel de microestructura, lo que podemos ver en un microscopio, cómo veríamos un metal, digamos en este caso, en un microscopio. Entonces veremos pues, probablemente los defectos que hay en el orden atómico, irregularidades en ese ordenamiento cristalino, y a nivel macroestructural es lo que podemos ver a simple vista. Entonces, posibles grietas o cosas que se pueden llegar a ver que pueden afectar el comportamiento del material. Bueno, entonces, todo, como digo, relacionado con las propiedades de los materiales. Preguntas que nos podemos hacer cuando vamos a hablar de estructura atómica y que ya hemos visto en cursos anteriores. Por ejemplo, ¿cómo está conformado un átomo? ¿Sí? Eso ya lo tenemos que tener. ¿Qué es una unidad de masa atómica? ¿Qué son los isótopos? Definir los números cuánticos de un electrón. Escribir la configuración electrónica del átomo de carbono 12. En este caso, pues estas preguntas hoy en día deberíamos estar ya con la disponibilidad de solucionarlas, de resolverlas, puesto que las hemos visto en nuestros cursos de química del bachillerato y de la misma universidad. Sin embargo, pues aquí las repasaremos un poco. Bueno, entonces son preguntas que deberían estar, pero vamos a recordar. Primero, pues miremos aquí que esta es la representación, una de las mejores representaciones de lo que es un átomo. Tenemos aquí que está el núcleo está muy pequeño, es un punto muy pequeño con respecto al tamaño del átomo. Y aquí están los electrones, estaría la nube electrónica, que es donde están los electrones girando alrededor del núcleo, donde están los protones y los neutrones. Y recordemos los electrones que están aquí, que tienen carga negativa. Entonces en el núcleo, los protones y los neutrones, el tamaño del núcleo es más o menos de 10 a la menos 15 a 10 a la menos 14 metros. O sea, extremadamente pequeño. Los electrones giran alrededor del núcleo, ¿cierto? Dentro de lo que es esta nube electrónica. El tamaño del átomo, por lo tanto, está definido por el tamaño de esa nube electrónica, y es más o menos de 10 a la menos 10 metros. O sea que estamos hablando que el orden de magnitud del átomo comparado con el núcleo es de 4 a 5 órdenes de magnitud más grande en tamaño. O sea, el núcleo es una configuración muy pequeña, ¿sí? Digamos, por decir algo, siendo un poco, ¿no? si el núcleo tuviera 1 centímetro de tamaño, pues el tamaño del este sería 10 a la 4 centímetros, o sea, 10.000 centímetros, ¿cierto? O sea, estamos hablando de 100 metros. Entonces, miren el tamaño, la relación entre los dos. Una de las características que más define el átomo es un número atómico, que está definido por el número de protones que tiene. Este es el que define qué elemento es, de qué elemento es el átomo, el número de protones. Y pues eso lo encontramos en nuestra tabla periódica. Las partículas que componen el átomo, pues hemos hablado que son protones, neutrones y electrones. Vemos aquí las diferencias con las características de cada uno de ellos. Vemos, por ejemplo, que la masa es más o menos de 1.673 por 10 a la menos 24 gramos la del protón. La del neutrón es casi idéntica. Vemos que son muy parecidas y son mucho más pesados que el electrón. Más o menos un poco más de 3 órdenes de magnitud, o sea, 1 a 1000. Entonces, con esto podemos decir que el peso del átomo depende casi que exclusivamente de protones y neutrones. El peso de los electrones podría considerarse despreciable.
Si pasamos esto a lo que es la masa, esa masa a unidades de masa atómica, que es un patrón que se usa para hablar de los pesos a nivel atómico, para no usar esos valores tan pequeños, sino valores un poco más sencillos como 1, 0, así, valores más manejables, enteros. Entonces usamos un nuevo patrón. Ahorita vamos a ver cómo se define esa unidad de masa atómica. Pero por ejemplo, el protón tiene 1.007277 unidades de masa atómica. Igualmente vemos que el neutrón está muy parecido, como decimos, el peso es muy similar, mientras el electrón pesa mucho, mucho menos. Bueno, digamos de una vez que la unidad de masa atómica es la 12ª parte del peso de un átomo de carbono 12. O sea, un átomo que tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Se hace el peso de ese átomo y se divide por 12 y eso será la unidad de masa atómica. Es el patrón que se usa. En cuanto a la carga, sabemos que los protones tienen carga positiva y los electrones carga negativa. Si el átomo tiene la misma cantidad de protones que de electrones, pues será un átomo neutro. ¿Sí? El carbono 12, 6 protones, 6 neutrones, el 6 electrones será neutro en cuanto a carga. Otras características están, por ejemplo, la masa atómica. ¿Qué es la masa atómica? Es la masa de un átomo, de un solo átomo, en unidades de masa atómica. Y pues como con ese patrón podemos claramente saber que simplemente es la suma de los protones más los neutrones que hay en un átomo. Por ejemplo, en el carbono 12, pues serán 6 más 6, 12. Entonces la masa atómica del carbono 12 es 12, porque tiene 6 protones y 6 neutrones y no se cuentan los electrones porque es mucho más pequeña, es, como decíamos, despreciable frente a protones y neutrones. En cambio, bueno, en este caso la masa atómica siempre será un número entero, ¿cierto? ¿No? La suma de protones y neutrones, no hay decimales. En cambio, el peso atómico, la gran diferencia es que es la masa relativa promedio de la mezcla natural de los isótopos de un elemento. Bueno, ¿qué es isótopo? Pues isótopos son cuando hay átomos de un mismo elemento, o sea que tienen la misma cantidad de protones, pero tienen diferente cantidad de neutrones. Por decir algo, el carbono 12 y el carbono 14. El carbono 12 tendrá 6 protones, 6 neutrones, el carbono 14, 6 protones, 8 electrones. Entonces tendremos que el carbono 12 pesa 12 UMAS, 12 unidades de masa atómica, y el carbono 14, 14 unidades de masa atómica. También hay algo de carbono 13. Entonces, ¿qué es el peso atómico? Pues sería como determinar el promedio de toda la mezcla natural que hay de isótopos. Hay una muy alta cantidad de carbono 12, muy poquitos de carbono 13 y algunos de carbono 14. Entonces, si sacamos toda la mezcla natural, los pesamos y lo dimos en la cantidad de átomos, nos daría el peso atómico. Por eso este valor no es un valor exacto, sino tiene decimales y aparece en la tabla periódica con sus decimales. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos un modelo del átomo, pues un poco exagerando sobre todo en lo que tiene que ver el núcleo y que las órbitas no son tan tal cual como se muestran acá, pero es una buena aproximación. Entonces, en ese modelo pues vemos que el núcleo está rodeado por la nube de electrones que tienen carga negativa, mientras que el núcleo tiene carga positiva, ¿cierto? El núcleo aquí está muy grande comparado con lo real. La forma como se distribuyen los electrones, que son los que están dando vueltas alrededor del núcleo, se le conoce como configuración electrónica. Ese nos va a decir dónde están ubicados cada uno de los electrones, cómo giran entre sí, qué órbitas tienen. Y esa configuración electrónica explica la mayoría de propiedades de un material. Vamos a ver claramente que dependiendo cómo están, dónde están los electrones, si están libres, si no están libres, se puede hablar de o determinar algunas propiedades del material. Bueno, determinarlas no, que las explica, ¿cierto? Por ejemplo, explica lo que es el enlace químico, la reactividad química de un material, ¿sí? Un elemento, las propiedades eléctricas, magnéticas y ópticas que tiene un material. Miremos un poco entonces qué son los números cuánticos. Pues los números cuánticos son 4 números que nos indican cada uno de los números, cuatro números cuánticos se tienen para cada electrón que compone o que hace parte del átomo. Cada electrón tiene 4 números cuánticos que nos indican dónde está, cómo gira alrededor del núcleo, cómo gira sobre sí mismo. ¿Sí? Entonces, son 4, el principal, el azimutal, el magnético y el de spin. Empecemos a hablar por el número cuántico principal. Este número cuántico principal determina el tamaño de las órbitas, es el primero. Entonces vemos que va desde el 1 en adelante y entre más grande sea el número cuántico principal, es
más grande la órbita del átomo. Entonces aquí tenemos lo que él tiene n igual a 1, este sería el tamaño de la órbita, n igual a 2, este, 3 y 4. Así sería la órbita, cómo giraría el electrón alrededor del núcleo. De más grande estará más alejado. Estos valores de 1 al 4 son los mismos que conocíamos anteriormente en nuestros cursos de química como kappa K, kappa L, kappa M, kappa N. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora simplemente toman los valores de 1 al, realmente en teoría hasta el infinito. Sin embargo, en lo que está la periódica llegamos solamente hasta n igual a 7. Después tenemos el número cuántico azimutal. Este azimutal determina qué tan excéntrica es la órbita, si es muy circular o cada vez más excéntrica. Entre más grande sea el número L, más excéntrica y más achatada, digamos, más aplanada es la órbita que hace el electrón. Desde L igual a 0, donde es totalmente circular, hasta L muy grande, que simplemente serán valores mucho más aplanados, más elípticos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, L igual a 3 es muy elíptico. Esos valores, igualmente que en el caso anterior, ahora son numéricos, pero no toman desde 1 en adelante, sino desde 0 en adelante, 0, y dependen del valor de n. El valor de la azimutal depende del principal, y puede tomar valores desde 0 hasta n-1. ¿Qué quiere decir? Que si n vale 1, L solo puede tomar el valor de 0. Si n vale 2, pues puede tomar 0 y 1, porque n es 2, entonces el máximo valor es 1. En este que n vale 4, el máximo valor que puede tomar L es 3, porque sería n-1, entonces será 0, 1, 2 o 3. Entonces también podemos decir es que el número de tipos de órbitas que se pueden dar, el número de azimutales que se pueden dar es igual al número del nivel. Si el n es igual a 4, pueden darse 4 diferentes tipos de órbitas. ¿Listo? También son lo mismo, también se conocen con letras. O sea, así como ponemos valores desde 0 hasta n-1, también se pueden tomar los valores de las letras S, P, D, F, G. Para L igual a 0 es igual a S. El L igual a 0 es S. El L igual a 1 equivale a la letra P. El L igual a 2 equivale a la letra D. Y el L igual a 3 equivale a la letra F. ¿Listo? Ese sería el segundo número cuántico. El tercer número cuántico es el magnético. Este determina la orientación espacial que va a tener la órbita. Cada elipse, entonces, entre más achatada, más posibilidades tendrá de tener diferentes orientaciones espaciales. Por decir algo, vamos a ver, entonces el L igual a 0, pues es una órbita circular, no existe sino una posible orientación, no se pueden dar más orientaciones, porque igual si usted orienta la órbita, la gira, pues simplemente sigue siendo la misma órbita. Por eso, para L igual a 0, la única órbita posible es M igual a 0, ¿sí? que es totalmente, bueno, no tiene sino una orientación. Si L vale 1, o sea, es P, va a tener 3 posibles valores de orientación. ¿Cuáles son los 3 posibles valores? O sea, el valor del magnético depende de L y va desde menos L a L. Como L vale 1, pues irá desde menos 1 hasta 1, pasando por 0, desde menos 1, 0 o 1. O sea que una órbita de tipo L igual a 1 tendrá 3 posibles orientaciones. Menos 1, 0 y 1. Si L es igual a 2, pues tomará 5 posibles valores, desde menos 2 hasta 2, todos números enteros, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Si L vale 3, tendrán 7 posibilidades, desde menos 3 hasta 3 y así sucesivamente. Y por último tenemos el número cuántico de spin, que es simplemente cómo gira el electrón sobre sí mismo. Si gira en un sentido o gira en el sentido contrario. Entonces tiene dos posibilidades de girar. Además de que va girando en la órbita alrededor del núcleo, gira sobre sí mismo. Si toma en un sentido, le colocamos un valor de más un medio, en el sentido contrario tendrá un valor de menos un medio. O sea, los dos valores que puede tomar el número cuántico de spin es más un medio y menos un medio. Eso indica que el más un medio que gira en un sentido y el menos un medio que gira en sentido contrario. Vamos a ver que en cualquier tipo de órbita de las que estamos viendo estas órbitas, solo pueden haber dos electrones, uno que gira en un sentido y el otro que gira en sentido contrario. En resumen, en esta tabla vemos que los números cuánticos, que son los 4, n puede tomar valores desde 1 hasta infinito. L va desde 0 hasta n-1, o sea, depende de n. Desde 0 hasta n-1. Si n vale 3, llega hasta 2, sería 0, 1 y 2.
El magnético va desde menos L hasta L. Entonces va a tomar varios valores. Por ejemplo, si es 3, será menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y el valor de menos S, o sea, el de spin, podrá ser menos un medio o más un medio. ¿Cierto? Bueno, aquí aclarar un poquito que depende de los autores, podemos tener otras formas de nomenclatura de estos datos. El magnético en muchas partes lo encontramos como M sub L, y el de spin en muchas partes lo encontramos solo como S, no como S, M sub S. Eso depende del autor. Vamos a ver cómo sería la distribución de los electrones dentro de un átomo. Y vamos a tomar como referencia el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene ¿qué? Un electrón, ¿sí? Un protón, un electrón. El electrón, lo vamos a interesar solamente en electrones, recuerden que configuración electrónica es de dónde están los electrones. Entonces vamos a ver que las diversas posiciones que puede llegar a tomar el único electrón que tiene el átomo de hidrógeno. Entonces, puede tomar, digamos que aquí está, si este fuera el núcleo, a medida que va a poder estar en diferentes posiciones ese electrón. Puede estar en un nivel de energía acá, que sería cuando estuviera en un n igual a 1, el número cuántico principal sea 1, estaría a esta distancia que tiene una cierta energía. Vamos a ver cómo se calcula la energía. Si está en un n igual a 2, recuerden que está más alejado, entonces estaría aquí, a un nivel de energía por acá. Si está en un n igual a 3 por acá y un n igual a 4 por acá. ¿Cierto? Pero miremos que aquí estos valores que tenemos es que los posibles valores que pueden tomar los diferentes números azimutales y magnéticos. Si el nivel es 1, el número cuántico principal es 1, que es el nivel, como es 1, el valor que puede tomar L es 1, perdón, 0, y 0 es equivale a S. Entonces, el único valor que puede tomar el número azimutal para n igual a 1 es S, entonces será 1S. En cambio, en el nivel 2 puede haber 2S y 2P, o sea, cuando L vale 0 y L vale 1, 2S, 2P. Si estamos en el nivel 3, recuerden que puede tomar 0, 1 o 2. 0 que es S, P que es 1 y D que es 2. Y lo mismo pasa en el 4. Si estamos en el nivel 4, entonces ya puede tomar 4S, 4P, 4D y 4F, o sea, valores de azimutal de E0, 1, 2 y 3. Entonces vemos cómo a medida que hay más niveles, hay más posibilidades de que, o sea, hay diferentes órbitas en cada nivel. En el nivel 1 solo existe la órbita circular, en el nivel 2 ya empiezan a haber órbitas de varias formas, y entre más arriba más órbitas, más posibilidades de órbitas. Vemos que ahí estamos acompañando cada una de las capas o subniveles con rayitas. Esta rayita es simplemente los posibles valores magnéticos que puede tomar. Entonces, en el 1S, cuando n vale 0, que es S, como vale 0, va desde menos 0 a 0, por lo tanto solo puede tomar un valor, el magnético, que sería 0. Por eso hay una rayita, un único valor. En S vale un solo valor, un solo valor y un solo valor. Pero ¿qué pasa con los P? Cuando P entonces le vale 1, entonces va desde menos 1 a 1. Por lo tanto, era menos 1, 0 y 1. Tres posibles diferentes orientaciones espaciales o números magnéticos. Lo mismo en los 3P y el 4P. Cuando llegamos a D, ya entonces, como D vale 2, será menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces nos indica que hay 5 posibles orientaciones en D. Y en F hay 7 posibles orientaciones, desde menos 3 a 3. Entonces cada rayita de esa nos indica diferente, cada rayita nos indica una posibilidad de órbita diferente y a nivel diferente, que serán las posibilidades donde se puede ubicar el electrón, o sea, el tipo de órbita que va a dar el electrón depende de dónde esté ubicado, ¿cierto? Bueno, además, como decíamos anteriormente, en cada órbita pueden existir dos electrones, uno que gira en un sentido y otro que gira en sentido contrario. Por lo tanto, cada rayita de estas nos indica que hay una orientación espacial con una órbita con una cierta número principal, número azimutal y número magnético, y que pueden existir dos electrones en ese nivel, en esa órbita. Por lo tanto, cada rayita nos indica que ahí cabrían dos posibles electrones, uno girando en un sentido y otro girando en un sentido contrario. Pero como en el átomo de hidrógeno existe uno solo, pues el átomo de hidrógeno podrá estar en cualquiera de esas posibles orientaciones. ¿Cuál es la más probable? Siempre él va a tratar de estar en el nivel de energía que esté más cercano
al núcleo, o sea, en este caso en el 1s. O sea, la más probable posibilidad de que el átomo del hidrógeno esté en una de esas órbitas será en el 1s. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando esos serían todos los niveles de energía que tiene un átomo de hidrógeno y donde se puede ubicar el electrón? ¿Qué pasa ahora si ya no es un átomo de hidrógeno que tiene un solo electrón, sino un átomo que tiene muchos electrones? ¿Qué pasa? Pues resulta que, como veíamos en el caso anterior, todos los que están en el nivel 2s tienen la misma energía, están a la misma distancia. Siempre el electrón depende de dónde se ubique, pero va a tener la misma energía. Cuando hay varios electrones ya eso no ocurre, ya empieza a haber diferencias de energía entre el subnivel 2s y el 2p, o sea que no es la misma energía que tiene un átomo en nivel 2 con el número magnético 0 y 2 con el número magnético 1, tienen diferente energía. ¿Y eso a qué se debe? A que como son varios electrones, un electrón que se va a ubicar acá o acá va a tener un apantallamiento de los electrones que están más abajo, o sea, los electrones que están más cerca apantallan la energía y entonces hacen que los niveles de arriba tengan diferentes energías. ¿Sí? En el caso del átomo de hidrógeno, pues es el único, entonces no hay apantallamiento. Pero un electrón que esté aquí, pues va a tener electrones aquí, aquí, aquí y aquí que le van a apantallar digamos que la energía que tiene el núcleo hacia él y por lo tanto depende, ya no es igual estar en un 2s o en un 2p o en un 3s en un 3p, ¿cierto? Entonces serían todos los posibles niveles donde se pueden ubicar los electrones, ¿cierto? Yo he dicho en algunos casos, algo como una similitud, que esto fuera como una especie de hotel que tiene habitaciones y en cada habitación pues tienen camas. Entonces en el primer nivel, el primer piso, hay una única habitación que tiene una cama y por lo tanto ahí caben dos personas, entonces en este caso dos electrones. Y así sucesivamente. En el segundo nivel hay dos habitaciones, una donde hay una cama y otra donde hay 3 camas, pero en cada cama caben 2 personas y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver vamos a determinar la configuración electrónica. La configuración electrónica lo que nos dice es dónde están ubicados cada uno de los electrones de un átomo. Normalmente se dice, y vamos a ver ahorita unas leyes, que los electrones se van a estar ubicando siempre al nivel más cercano. Por lo tanto, nosotros podemos ir diciendo que si tengo, por ejemplo, 12 electrones, los primeros 2 van a estar con seguridad aquí vamos a tener 2. Y aquí tengo otros 2, y aquí van 4, 6, 8, 10. Y aquí 12. Lo más normal es que los primeros 12 electrones estén en estos niveles. Eso es lo que llamamos configuración electrónica, saber dónde están. Entonces, para uno poder saber dónde están, pues tiene que saber este orden. Ese orden es un poco complicado porque cuando son todos iguales no hay ningún problema. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, el 3D tiene más energía que el 4S. Entonces, ahí hay un problema para saber el orden. Ahorita vamos a ver un nomograma que nos indica cómo se va dando el orden de energía. A ver, entonces, algunas cuestiones que vamos a aprender antes de hacer la configuración electrónica. Lo primero, pues, ¿qué es la configuración electrónica? Nos indica la manera en que los electrones están distribuidos entre los diferentes orbitales de los átomos, del átomo. Entonces, hay diferentes orbitales posibles donde los electrones pueden estar y nos va a indicar cómo están distribuidos los electrones. Si tengo 2 electrones, ¿dónde están cada uno de esos 2 electrones? Para eso vamos a usar 2 principios primordiales. El principio de Aufbau o de construcción, que afirma que los orbitales de menor energía se llenan antes que los de mayor energía, lo que decíamos, o sea, los que están más cercanos al núcleo, que el núcleo está abajo, se van a ir llenando primero. O sea, entonces, los electrones, si yo tengo 2 electrones, los primeros 2 se van a ubicar en el primer piso. ¿Sí? Haciendo la similitud de lo del hotel, pues los 2 primeros que llegan quieren ubicarse en el primer piso porque es más fácil salir, bueno, sí, no sé. Y vamos a usar el principio de exclusión de Pauli, que nos dice que no es posible que 2 electrones de un átomo tengan los mismos números cuánticos, los mismos 4 números cuánticos. Eso nos indica que solo pueden coexistir 2 electrones en un orbital atómico y que deben tener spin diferentes, o sea que uno gira en un sentido y otro gira en otro sentido, en el sentido contrario. O sea, cada uno de estos orbitales puede albergar solamente 2 electrones, lo que decíamos ahora, que uno gira en un sentido y otro en el otro sentido. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver entonces cómo sería la aplicación de estos principios para determinar la configuración electrónica de un átomo. ¿Listo? Entonces vamos, aquí tenemos el sistema de energías de acuerdo a los subniveles y lo primero que vamos a aprender es a recordar este orden. O sea, es muy difícil saber en qué orden está. Mira, aquí está 1S, 2S, 2P, 3S, 3P,
4S, después 3D, 4P. Recordar ese orden es bastante complicado. Entonces, para eso existe un nomograma en el cual ubicamos los niveles, o sea, los valores de n, en vertical, del 1 al 7, que es normalmente el máximo que encontramos en la tabla periódica, y en horizontal colocamos más o menos todos igualmente espaciados los valores de S, P, D y F, o lo que es lo mismo, L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2 y L igual a 3. Este numerito que tenemos así encima es el número de electrones que puede haber en ese subnivel. Miren, claramente, como es S, sabemos que hay una sola rayita, cabrían 2 electrones. En todos los S solo caben 2 electrones. En los P caben 6 electrones, porque hay 3 rayitas y caben 2 de 6. En el D caben, como hay 5, pues serán 10. En el F, como hay 7, que está aquí, serán 14. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a cruzar. En el nivel 1 vamos a colocar solo un cruce con el primero de los L. Entonces será 1, S. En el nivel 2 vamos a colocar 2 cruces, porque hay 2 subniveles, el S y el P. Entonces 2S, 2P. En el 3 vamos a colocar 3 cruces. El 3S, el 3P y el 3D. En el 4, 4 cruces. El 4S, el 4P, el 4D y el 4F. Y así sucesivamente. Aquí realmente en el 5 ya no mostramos el 5G, porque realmente al usar la tabla con el número de elementos que conocemos de la tabla periódica nunca llegamos a un valor G, ¿cierto? Pero lógicamente en 5 sería hasta el quinto nivel, el sexto hasta el sexto, el séptimo hasta 7 subniveles o números asimutales. Después de que tenemos esas, 1S, 2S, 3, vamos a trazar rayitas, flechitas, que van en diagonal desde, digamos, desde el valor S, desde el azimutal al principal, una rayita, una flechita que lo atraviesa. Y paralelo a ello vamos a ir pasando flechitas hacia abajo. Esas flechitas ahora sí nos van a indicar cuál es el orden de los subniveles. Entonces, empezando en este primer subnivel, la dice que es 1S, después seguiría ¿cuál? El 2S, que miramos que aquí es idéntico. Después seguiría el 2P, que miramos que a la izquierda efectivamente es 2P. Después el 3S, en la diagrama de la izquierda efectivamente 3S, y así sucesivamente 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, y así sucesivamente nos muestra cómo sería el orden en que tenemos los niveles de energía que hay en un átomo polielectrónico. Vamos ahora sí entonces a ver que vamos a quedar solo con el nomograma. Para ver, entonces ya sabemos que este será el orden en que se va a ir llenando. Primero miremos cuántos electrones podrían caber en cada nivel. En cada subnivel ya sabemos, en S2, en P6, en P10 y en P14. Pero en nivel 1, ¿cuántos podría llegar a haber? Miren, habría, como hay 1S, solamente 2. En el 2S cabrían 2 del S y 2 del P, serían 8. 6 del P. En el 3 serían 2 del S, 6 del P y 10 del D, por lo tanto cabrían 18. En el 4, 2 y 6, 8 y 10, 18 y 14, 32, por lo tanto nos daría 32. Y así sucesivamente, el número de electrones que puede haber en un nivel será igual a 2n al cuadrado. ¿Sí? Por ejemplo, en el 4 sería 2 por 4 al cuadrado que da 16 nos da 32. Vamos ahora sí a ver entonces cómo sería el orden. Entonces ya sabemos que aquí este es el orden en el cual se están dando los diferentes subniveles, desde menor energía a mayor energía. Entonces el 1S2, el 2S2, el 2P6, uno puede colocarlos en orden. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con el ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, en el caso del níquel, que tiene 28 electrones. Entonces, en los 28 electrones, él se va a empezar a llenar desde los de menor energía. Entonces, ¿cuál es el primero que llena? El 1S. Entonces, como llena el 1S, que es este, ¿caben cuánto? 2 electrones. Después pasa al 2S. Entonces ya llevaremos 4 electrones. Después el P6 darían 10. Después el 3S nos darían 12. Después el 3P6 nos darían 18. Después el 4S2 nos daría 20. Vamos, llevamos 20 en el 4S. 20. Después del 4D sigue el 3D. En el 3D caben 10. Pero íbamos en 20, por lo tanto, nosotros quedan 8. Pues entonces nos quedarán 3D 8. O sea, ¿dónde están los 28 electrones? Habrán 2 en el 1S, 2 en el 2S, 6 en el 2P, 2 en el 3S, 6 en el 3P, 2 en el 4S y 8 en el 3D. Y así estarían los 28 electrones del átomo del níquel. Ahí no lo vemos, el botón de la cámara no creo que lo podemos ver, ¿sí? ¿Sí? Aquí tenemos, entonces, sería 3D8, listo, esta sería la configuración electrónica. Después lo ideal después de tener esto es ordenar
la configuración de acuerdo a los niveles. Es mucho más adecuado hacerlo. Entonces, resulta que pues, cuando vemos que, por ejemplo, aquí el 3D está después del 4S. Entonces es mejor ordenarlo. Primero colocando todos los 1, después todos los 2, después todos los 3 y después todos los 4. En este caso sería el último. Y así, ¿por qué? Porque ese método nos va a ayudar mucho a una cosa muy importante, a mirar cuáles son los electrones de valencia. En muchas partes se dice que esta es la configuración electrónica antes de ordenar. Yo he visto varios autores que dicen que el ordenamiento, antes de ordenar, se tiene la configuración electrónica y el ordenamiento solamente es para saber el número de electrones de valencia, que ahora vamos a recordar qué es eso. Entonces vamos a dejar como esos autores. Algunos autores muestran la configuración electrónica después de ordenar. Para este curso vamos a determinar que la configuración electrónica definitiva es antes de ordenar. Antes de ordenar. ¿Sí? Entonces, esta sería la configuración electrónica, donde dice qué debe tener la configuración electrónica, cada uno de los orbitales y cuántos electrones hay en cada orbital, ¿cierto? Y el ordenamiento nos va a ayudar es para determinar cuál es la valencia, los electrones de valencia del átomo. Además, la configuración electrónica también nos ayuda a indicar dónde está el elemento de la tabla periódica. Vamos más adelante. Este 3 de 8, que es el último dato de la configuración electrónica, nos va a indicar dónde está ubicado el átomo en la tabla periódica, mientras que el último número después de ordenar nos va a indicar cuántos electrones hay en el último nivel. En este caso, el nivel más alto es el nivel 4 y nos dice que va a haber 2 electrones. Miremos entonces el caso del níquel. Dice que es 3 de 8. Resulta que cuando nosotros ordenamos la tabla periódica, se puede dividir en varias partes. Esta primera parte que será la zona S, donde todos los elementos terminan con electrones, el subnivel de mayor energía y la configuración electrónica antes de ordenar, el último nivel es S. Aquí tenemos la zona P y aquí se ubicarán los átomos que con la configuración electrónica el último nivel, el subnivel de mayor energía es nivel P. Aquí los del nivel D y aquí los del nivel F. En el caso del níquel nos dijo que es 3 de 8. Entonces, ¿dónde va a estar? En la zona D. O sea, en esta zona. Y entonces aquí tenemos diferentes valores. Aquí está el 1, el 2, el 3. Mira, aquí el 3D. Van del 1 al 7 en el nivel S, del 2 al 6 en el nivel P, del 3 al 6 en el nivel D. Como es 3 de 8, los D empiezan en 3. Entonces, miren, este era su nivel 3D. Es 3D y como es 8, estará acá. Entonces, aquí estará ubicado el níquel en la tabla periódica. En la zona D, en el nivel 3, en el punto D. Ojo, miren que siempre en los niveles, los S solamente empiezan desde 1. Los S empiezan en 1. Los P no existe 1P, ¿recuerdan? Miren que no hay 1P, no hay 1P. Ni hay 1D ni 2D. O sea, el D empieza en el 3, el 1, el S empieza en 1, el P en 2, el D en 3 y el F en 4. Por eso aquí no existe sino desde 1S, después solo existe desde 2P. Y aquí solo existe desde 3D y el F solo desde 4. Por lo tanto, el caso del níquel estará en el 3D8, o sea, en esta será la posición del níquel. La pueden verificar en la tabla periódica. Lo otro que nos da información es este 4S2, que nos dice que en el último nivel, el átomo de níquel solamente tiene 2 electrones. Y entonces, esos son los que llaman los electrones de valencia, que debemos recordar de cursos anteriores. Miremos un poquito cómo es la configuración electrónica de los elementos, de los primeros elementos. Entonces, el primero, que es el hidrógeno, que tiene un solo electrón, pues ¿cuál será su configuración electrónica? Pues 1s, y como hay un único electrón, pues será 1s1, que no hay sino un solo electrón. El helio, que es el siguiente, tiene 2 electrones, entonces llenará el 1s con sus 2 electrones. Posteriormente, el litio, que tiene 3, será 1s2, se llena, pasamos a 2s, en los 2S caben 2, pero solo hay 3. Como hay uno solo que sobra, entonces será 1S2, 2S1. Si son 4, pues llegaremos al 1S2, 2S2. Hasta ahí no hay problema. Cuando llega al boro, tenemos entonces el 1S2, 2S2 y empezamos a llenar el nivel 2P. Entonces con un electrón. Ese electrón está en cualquiera de las 3 posibles posiciones que tiene. Recuerde que como es P vale 1, valdrá o menos 1 o 0 o 1. Cada una de estas cajitas son más o menos lo mismo que las rayitas que estaban antes. Este es un modelo de cajas
donde en cada caja caben 2 electrones. El electrón, como vemos, colocamos una flechita para arriba para decir que tiene un spin positivo, o sea que gira en un sentido, y la flechita contraria que el electrón gira en sentido contrario. Entonces aquí en el 1s están los 2 electrones, uno girando en cada sentido, el 2s, uno girando en cada sentido, y en el boro pues tenemos un quinto electrón que se puede ubicar en cualquiera de los tres, o -1, o 0, o 1. ¿Qué pasa cuando llega el carbono? El carbono sería 1s2, 2s2, 2p2. Como hay 2p2, el segundo electrón, ¿dónde se va a ubicar? ¿Se ubicará en el mismo cajoncito anterior con sentido contrario? ¿Se ubicará en otro cajón en sentido contrario? ¿O se ubicará en otro cajón en el mismo sentido? Para poder saber eso, dar respuesta a eso, tenemos que mirar una cosa que se llama la regla de Hund. Esa regla de Hund nos dice que la distribución electrónica más estable, o sea, como él va principalmente a estar en los subniveles, es la que tiene mayor número de espines paralelos. O sea, que los átomos normalmente tratan de girar en el mismo sentido. En este caso, vamos a ver que eso que lo definen, las flechitas que estábamos viendo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que cuál es la más posible? En este caso, estos dos espines son contrarios, por lo tanto no es esa la posibilidad. En este caso también los espines son contrarios. ¿Cuál tiene paralelos? Estos dos. Entonces, la más probable, entonces según eso, ¿cuál será? Pues la tercera, donde los dos espines están en el mismo sentido. Y así sucesivamente. En el siguiente elemento, perdón, que es el nitrógeno, pues entonces ya vamos a tener 1s2, 2s2 y 2p3. Entonces vamos a tener 3 electrones en el nivel P. Para que cumpla la regla de Hund, todos los 3 están en el mismo sentido. Cuando llega el cuarto, que es el caso del oxígeno, que hay 4 en el nivel P, ya el cuarto se acomoda en el sentido contrario. No hay forma de tener más espines paralelos. Entonces se ubica en un sentido contrario, así en el flúor, el segundo también en el sentido contrario y el tercero, en el caso del neón, pues se completa todo el nivel 2P. ¿Listo? Bueno, eso pues es la forma normal, más normal como se distribuyen los electrones en un átomo. Sin embargo, como en todo en la naturaleza hay ciertas anomalías, no se cumplen las reglas totalmente. Unas anomalías son principalmente los elementos del grupo 6 y del grupo 11. ¿Cuáles son esos del grupo 6? Los que terminan en su configuración electrónica son S2D4 o S2D9, o sea que después, cuando estamos en la configuración electrónica antes de ordenar, termina en eso, en S2D4 o en S2D9. Esos dos quiere decir que hay 2 electrones en el subnivel S y 4 en el subnivel D. Pero realmente él se acomoda principalmente 1 en el nivel S y 5 en el nivel D. ¿Qué pasó? Este subnivel está lleno y este casi lleno, porque recuerden que en el D hay 5 cajoncitos, 5 cajitas o 5 rayitas. Ahí cabrían 5 electrones cada uno mirando en un mismo sentido. ¿Qué hace? Pues como este está lleno, este se va y llena, se sale de acá y se viene para acá para llenar todo en su nivel 5. Entonces queda S1, D5. Lo mismo pasa cuando está casi lleno el subnivel D. Entonces, aquí hay 2 y aquí 9, pero en el D caben 10. Entonces, ¿qué pasa? El 2, uno de los electrones que están en el 2 prefiere salir de acá e irse para el D y quedar S1 de 10. No tengo desafortunadamente aquí los ejemplos. Por ejemplo, el cromo no es S2D4, sino S1D5. Los invito a que, bueno, no sé si de pronto aquí me permita ver la tabla periódica. A ver si me permite el internet ver la tabla periódica para ver un poco de las cosas que hemos hablado. Si nos permite mirar la tabla periódica, vamos a poder verificar que efectivamente el átomo, por ejemplo, de níquel está en la posición que deseamos. Bueno, parece ser que no me deja abrir. No, dejémoslo así. Ya en otro momento, pues, lo verificamos. Podemos verificar la parte donde está el níquel y podemos verificarlo del sistema de cajitas. En la clase ya presencial, pues miraremos un poquito más esta parte. Bueno, miremos un poco unas cosas, unas propiedades que se definen directamente de lo que acabamos de ver. Una de las propiedades que más claramente está definida por la configuración electrónica es las propiedades magnéticas.
porque dependen principalmente de cómo giran los átomos, los electrones alrededor suyo. Resulta que, pues, ¿qué es el electrón? Una carga eléctrica, y esa carga eléctrica gira, y una carga eléctrica que gira genera un campo magnético. Entonces, si yo tengo dos electrones, uno gira en un sentido, me genera un campo magnético con un signo, y si tengo otro electrón que gira en el sentido contrario, pues me va a anular el campo magnético. Entonces, si yo tengo átomos que tienen electrones donde hay igual cantidad que giran en un sentido, igual cantidad que giran en el sentido contrario, pues el campo magnético definitivo es cero. Pero, por ejemplo, en el caso donde hay dos o tres o más electrones que giran en un solo sentido, por decir algo, hay 8 en un sentido y 13 en el sentido contrario, quiere decir que hay 5 que están girando más en un sentido que en el otro. Esos generan un campo magnético que se agranda, que hace que sea grande y por lo tanto tenga unas propiedades magnéticas diferentes a los que tienen todos los espines apareados. Se dice que un átomo tiene espines apareados cuando todos los átomos que giran en un sentido tiene otro igual que gira en sentido contrario. Eso normalmente ocurre en muchos, pero algunos tienen desapareados. El caso más típico es cuando un átomo tiene un número impar de electrones. No pueden haber 14 y 15, 14 girando en un sentido y 14 en el otro, siempre quedará al menos uno que gira en un sentido diferente a los otros. Entonces va a quedar desapareado. Entonces 14 giran en un sentido, 14 en el sentido contrario, y queda uno que obligatoriamente va a girar en un sentido que no tiene par, no tiene el compañero. Entonces, esos materiales, esos átomos tienen una propiedad magnética. ¿Por qué? Porque ese giro hace que tenga un campo magnético diferente a cero. Entonces aparecen lo que llaman las sustancias paramagnéticas. Son aquellas que son atraídas por un imán. Entonces, cuando nosotros tenemos una sustancia que la atrae por un imán, decimos que es paramagnética. En ese caso, es cuando tenemos átomos con uno o más espines desapareados. O sea, todos los elementos que tengan electrones impares, obligatoriamente son paramagnéticos. Ahora, las diamagnéticas son repelidas ligeramente por un imán, y esos son cuando todos los átomos son apareados. O sea, todos son apareados. O sea, cada átomo tiene su compañero que gira en el sentido contrario. En este caso, no obligatoriamente todos los pares ¿qué? Son diamagnéticos, porque pueden haber, en algunos casos, pueden haber espines desapareados. El ejemplo más claro, por ejemplo, es el nitrógeno. El nitrógeno, mire que tiene 2 en el nivel 1 que está apareado, en el 2S están 2 apareados, y mire que esos 3 están desapareados. O sea, hay 3 que giran en el mismo sentido, por lo tanto este tiene propiedades magnéticas. Bueno, este tiene 7, este tiene impar, no. Miremos este caso del par. El oxígeno es par. Tiene 2 y 4, 6, no, le falta el 1S, ¿sí? Entonces serían 2 y 2, 4 y 4, 8. Aunque es par, mire que tiene 3 pares, 3 apareados y 2 desapareados. Por lo tanto, el oxígeno tiene propiedades, tiene desapareados, por lo tanto tendrá comportamiento paramagnético. ¿Listo? Miremos, por último, cómo determinar. Estamos hablando que depende de la distancia que tenga el átomo al centro, o sea, depende del nivel, vamos a tener diferentes energías. Recuerden que lo mirábamos acá, ¿sí? Esto, que entre más alejado va a tener diferente energía. Digamos que aquí está el núcleo, y entonces a diferentes niveles tiene diferentes energías. ¿Cómo determinamos el valor de esa energía? Pues lo determinamos matemáticamente mediante esta fórmula. Ojo, esta fórmula aplica para el átomo de hidrógeno, que tiene solo un electrón, ¿no? Entonces, la energía asociada a cada electrón depende principalmente de la distancia del núcleo. Y la distancia del núcleo la define, pues, n. Entonces, la fórmula nos dice que es igual a menos 2pi al cuadrado por la masa del electrón al cuadrado por la carga del electrón a la 4 sobre n cuadrado, donde n es el número cuántico principal y h es la constante de Planck, que es igual a este valor. Eso es igual a menos 13,6 n cuadrado, o aquí me faltó, electronvoltios. Electronvoltio es una medida de energía que está asociada a los cambios energéticos. Entonces, por lo tanto, es un patrón nuevo. Ese patrón es igual, un electronvoltio es igual a la carga del electrón en julios. Entonces, un electronvoltio es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 julios. Estos serían entonces los valores que tiene. Entonces, si está el valor de energía está en n igual a 1, pues tendrá una energía de menos 13,6 electronvoltios. Si n vale 2, entonces la energía cambia a menos 13,6 dividido 4
nos da 3,4 electronvoltios. Si está en el 3, pues será menos 13,6 dividido 9, creo que es como 1,9 electronvoltios. ¿Listo? Eso sería el nivel, la energía que tiene un electrón cuando está en un nivel, en un cierto órbita de un cierto nivel. Pero, pues ese átomo de hidrógeno puede estarse desplazando de un nivel a otro. Decíamos que lo más normal es que estén en igual a 1. Pero por ciertas circunstancias, puede una energía, ese electrón puede estar absorbido una energía mediante algo que lo golpea o algo le da energía, lo puede sacar de su posición y, por ejemplo, mandarlo a n igual a 3. Entonces lo manda a un nivel, a una órbita de n igual a 3. Él, como tiene tendencia a irse al 1, pues con el tiempo va a pasarse del n igual a 3 a n igual a 2. Eso implica que el electrón, cuando pasa de n igual a 3 a n igual a 2, cambia de energía, pasa de menos 1,9, que es cuando va a la 3, a menos 3,4, que están en 2. ¿Qué quiere decir? Que si el electrón salta, tiene un salto energético de n igual a 3 a n igual a 2, pues ahí va a haber un cambio energético. Pero como sabemos que la energía se conserva, pues tiene que haber una salida de energía. Entonces, cuando un electrón pasa de un nivel externo a un interno, se emite un fotón. ¿Qué es un fotón? Simplemente una onda electromagnética de energía. Esas ondas electromagnéticas, recordemos, ondas electromagnéticas, ustedes ya lo vieron, tienen longitud de onda, frecuencia y longitud de onda. Entonces, el cambio energético que tiene un electrón cuando salta de nivel 3 a nivel 2, por decir algo, pues será igual a la energía final menos la energía inicial. La energía final sería donde termina menos la energía inicial de donde salió. Ese cambio energético, que se puede calcular con esta fórmula, reemplazando por n igual a 3 y n igual a 2, pues es igual a la constante de Planck, que ya la vimos, que es 6,63 por 10 a la menos 34, por la frecuencia de la longitud del fotón emitido. Recuerden que la frecuencia es el número, la duración que tiene, lo que dura un ciclo de esta longitud de onda, ¿sí? Desde que llega, por ejemplo, de la parte más alta a la siguiente parte más alta. Y es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz al cuadrado, perdón, la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia entre, digamos, esta parte y la siguiente, igualmente en la misma posición. Entonces, es la forma de poder obtener las características del fotón que se emite. Entonces, si yo quiero saber cuando un electrón pasa de nivel 3 a nivel 2, las características del fotón emitido, lo primero que tengo que calcular es cuál es la energía que tiene ese fotón. ¿Cómo la calculo? Con esta fórmula reemplazando 3 y 2. Energía en 3 menos energía en 2. Y después el valor que me dé ahí lo relaciono con estas fórmulas para encontrar la longitud de la frecuencia y la longitud de onda. Ya haremos ejercicios en el salón de clase. Por último, vamos a ver aquí lo que tiene que ver con dos temas que salen de la anterior, que se pueden asociar con la configuración electrónica. Lo que es la electronegatividad y los electrones de valencia. La electronegatividad de un elemento representa la capacidad que tiene un átomo de atraer hacia sí los electrones de un enlace atómico. O sea, cuando hay una posibilidad de que un átomo se una a otro, la electronegatividad que tiene un átomo es la capacidad que tiene ese electrón de atraerse otros electrones de otros átomos, que trata de robarlos a otros átomos, los atrae desde otros átomos. Entonces, si es muy electronegativo, él trata de atraer electrones de los vecinos, de robarle electrones a los vecinos. En cambio, si la electronegatividad es muy baja, a esos elementos se le llaman electropositivos. Ellos tienden a perder, al contrario, en lugar de robar, de tratar de robar electrones, los tratan de perder. Entonces, si ellos pierden sus electrones, entonces eso se le dicen que se forman cationes. Cuando un átomo pierde uno de sus electrones, se forma un cation, y el cation, el átomo como tal queda con carga positiva. ¿Por qué? Porque perdió un electrón que tenía carga negativa. ¿Cierto? Entonces, esos átomos, que tienen baja electronegatividad, se le llaman electropositivos, ¿cierto? Y forman cationes. Mientras que los que tratan de atraer, que tienen alta electronegatividad y roban electrones, se le denominan electronegativos y forman aniones. En el momento que roban un electrón, pues que van a quedar con carga negativa y forman aniones. De esa capacidad que tiene unos de robar y otros de ganar, es que se forman los enlaces atómicos que vamos a ver en el siguiente video. Los electrones que hay en el último nivel, recordemos, estamos hablando de que después de que hicimos la configuración electrónica, por ejemplo, en el caso del níquel, había dos electrones de nivel 1,
8 en el nivel 2, llevan 10, creo que 8 en el nivel 3, y solamente quedaban 2 en el nivel 4, ¿se acuerdan? Quedaba 4s2, quiere decir, ese último valor que aparece ahí es el número de electrones de valencia. Como solo existe la posibilidad, después de ordenar la configuración electrónica en niveles, solo existe la posibilidad de que hayan niveles S y P. Nunca puede existir D o F y podrán verificarlo. Nunca se puede dar que después de ordenar los niveles hayan S, P, D. Solamente existen S y P. Como en S caben 2 y en P caben 6 electrones, lo máximo que puede tener de electrones en el último nivel un átomo son 8, que es la máxima cantidad de electrones que puede tener ese átomo. Y por eso, de ahí nace lo que llama la famosa regla del octeto, que el átomo trata de siempre tener esos 8 electrones en el último nivel. Entonces, vamos a ver ahora que si tiene 7 electrones, él trata de robar un electrón para completar los 8 de la regla del octeto. Esos elementos que tienen 7 electrones en el último nivel, o sea que van a ser S2P5, van a tratar de robar, son electronegativos porque van a tratar de robar para completar el S2P6. Mientras que los que tienen S1 o S2, o sea, apenas tienen 1 o 2 electrones de valencia, pues van a tender a perderlos, y entonces son elementos electropositivos y van a tratar de formar cationes. Miremos cómo crece la electronegatividad. La electronegatividad va a crecer desde los valores, o sea, los valores más bajos de electronegatividad son la parte baja de la tabla izquierda, de la baja izquierda, y va a empezar a aumentar hacia arriba y hacia la derecha. Entre más arriba esté el elemento, más electronegativo es. Mire, este valor de electronegatividad, mire cómo va subiendo, 0,7 hasta 2,20, y así en todos los casos, siempre va a tratar de subir. Y sube hacia la derecha. El valor de la electronegatividad aumenta hacia la derecha. O sea que los más electropositivos están acá, en la parte izquierda inferior, y los más electrones están en la parte superior derecha. Claro, salvo los electrones, los átomos de los gases nobles, pues porque ellos, como tienen su nivel completo, normalmente no tienen tendencia a robar electrones. Entonces, el máximo será el flúor, que es el elemento más superior a la derecha antes de los gases nobles. Entonces tiene una electronegatividad de 398. Estos que tienen colorcito más fuerte son los más electropositivos, y los más claros son los electronegativos. ¿Listo? O sea que estos van a tratar de perder electrones y estos van a tratar de ganar. Entonces, los elementos electropositivos tienen pocos electrones de valencia. ¿Cuántos? 1, 2 o 3, por decir algo. Recuerden, ¿por qué pocos? Pocos frente a ¿cuántos? Al máximo, que son 8. Y los elementos electronegativos tienen muchos electrones de valencia, muchos comparados con 8, 5, 6 o 7. Y entonces ahí también aparecen los nombres de los elementos. Los electropositivos, que son los que tienen pocos electrones, se les conocen como elementos metálicos. Y los electronegativos, que son los que tienen muchos electrones de valencia, se conocen como elementos no metálicos. Y los elementos que tienen los 8 electrones de valencia son conocidos como gases nobles. Bueno, hasta aquí entonces lo que tiene que ver con estructura electrónica, estructura atómica. Todo esto que acabamos de ver lo vamos a requerir en el siguiente video, que es cómo se enlazan los átomos. Entonces vamos a ver el enlace atómico. Entonces los espero en el siguiente video para determinar cómo es el enlace atómico.